Bienvenidos, soy Óscar Valladares y esto es Informe Extra. Este martes, 6 de mayo, tras 412 días de asilo en la Embajada Argentina de Caracas, los opositores al régimen de Nicolás Maduro han podido ser rescatados. Se trataría de una operación militar que es reivindicada por el gobierno de Estados Unidos. Para analizar el contexto en el que estas personas ingresaron a esta embajada y cómo han sido rescatados, nos acompaña César Báez, abogado y analista político. César, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por acompañarnos. Hay que contextualizar. Empecemos con quiénes eran estos dirigentes y qué cargos tenían en la oposición. Bueno, desde más o menos marzo del año pasado habían 6 personas, posteriormente 5, en la embajada, o mejor dicho, la residencia del embajador de la Argentina en Venezuela. Se trataba de Pedro Rochurtu, Claudia Macero, Magali Meda, Humberto Villalobos, Omar González y Fernando Martínez Motola. Esta persona hace meses ya, el primero salió de la embajada bajo sus propios términos y bueno, es por motivos de salud, posteriormente falleció. Se trata de las personas más cercanas del círculo de confianza de María Corina Machado. Por ejemplo, Pedro Rochurto es su coordinador internacional, la persona a cargo de las relaciones internacionales de María Corina Machado. Claudia Macero es su coordinadora de comunicaciones, quien llevó a cabo toda la parte de comunicaciones de la campaña de María Corina en las primarias y posteriormente con un rol muy importante en la elección presidencial. Magali Meda era más o menos su coordinadora estratégica, Omar González su coordinador de organización. Y bueno, eran las personas del círculo más íntimo que trabajan directamente con María Corina Machado. Ellos entran a la embajada, primero, en un primer momento pasan a la clandestinidad en diciembre, luego de que, recordemos, el régimen de Maduro intenta un referendo sobre el territorio de Esequibo, que se encuentra en disputa con Guyana, y a partir de ahí comienza una persecución que termina pues concretándose con órdenes de captura en marzo. Ajá. Y además esto también era el contexto para las elecciones que se dieron en julio de ese año, del año pasado, ¿no? En que empezó una represión casi sistemática contra importantes dirigentes de la oposición encabezada por María Corina Machado. Ahora, el régimen ha estado asediando todo este tiempo esta residencia del embajador de Argentina en Caracas. ¿Podrías explicarnos qué métodos aplicaron de presión y bajo qué circunstancias estuvieron viviendo estas personas todo este tiempo? En primer lugar, cuando comienza esta persecución, todavía Argentina mantenía relaciones diplomáticas con Venezuela, sobre todo pues, por la herencia del anterior gobierno, o de los gobiernos kirchneristas en Argentina, que mantenían una buena relación con Maduro. Cuando llega Milei al poder en Argentina, claramente las relaciones comienzan a deteriorarse y para el momento en el que estas personas pues, entran en calidad de asilados a la embajada argentina, Maduro rompe por completo relaciones con Argentina, tiene que salir el personal diplomático de Argentina de emergencia de Venezuela, a tal punto que esta sede diplomática termina pues, prácticamente sin custodia alguna y allí pasa la protección al gobierno de Brasil. Entonces es muy importante porque a partir de ahí comienza un hostigamiento. Tenemos informes de que las fuerzas represivas del régimen tomaron las casas y las propiedades adyacentes a la residencia para evitar cualquier tipo de fuga, mantenían controles constantes a los carros que pasaban por el frente de esta calle, que no es una calle muy transitada, pero sí se encuentra en una zona residencial. De hecho, la propia embajada de Rusia está solamente a unos metros de distancia de esta residencia. Mantenían francotiradores en los terrenos adyacentes con fusiles y miras de alto alcance y chequeaban cualquier cosa que fuera a entrar a la embajada, comida, medicinas, etcétera, y mantenían un control sobre esto, a tal punto que llegaban momentos en los que las personas que se encontraban dentro de la embajada denunciaban que no tenían acceso a agua, a medicinas, a lo más básico. Entonces era un hostigamiento que la propia María Corina calificó como convertir a este asilo político en una especie de centro de tortura. Ahora, estas circunstancias, esta situación, ¿consideras que contribuyó a la muerte de Fernando Martínez Motola? No tengo la información concreta, pero claramente era una persona mayor en estas circunstancias. Sé que él estaba
bajo un tratamiento médico muy estricto, igual que, por ejemplo, Mar González, que pues ya no se encuentran en la embajada. Y claro, la posibilidad de acceder a medicamentos, a tratamiento especializado, médico de confianza, fue algo que el régimen claramente bloqueó. Y de alguna manera tuvo que haber tenido un impacto en la vida, o en los últimos meses de vida de Fernando Martínez Motola, pero claramente eso también tiene un impacto en todas las personas que vivían allí, que al pasar tantos meses de hostigamiento sin contacto con el exterior, difícilmente manteniéndose. Hay que tomarlo en cuenta, repito, como la propia María Corina lo ha calificado, esto se convirtió más en un centro de tortura por el hostigamiento que ejercía el régimen. Ahora, ¿cómo evalúas el rol de los gobiernos, tanto de Argentina como de Brasil, gobiernos que no tienen muy buenas relaciones? Sí, esa es la parte, o una de las partes más interesantes, puesto que el gobierno de Lula da Silva, que en muchas instancias ha tenido conflictos diplomáticos con el gobierno de Javier Milei, han colaborado suficientemente para al menos mantener la protección de esta sede diplomática. Por mucho tiempo se encontraba la pregunta de ¿será el régimen de Maduro capaz de invadir una sede diplomática, ir de manera contraria al derecho internacional para secuestrar a estas personas? ¿Sería capaz de eso? Y parece que las gestiones diplomáticas, al menos por parte de Brasil, fueron suficientes para que algo así no ocurriera. De todas maneras, hay que destacar el rol valiente del gobierno de Javier Milei, que no solamente ha brindado protección, sino que constantemente se ha pronunciado a favor de que se emitieran salvoconductos, presionando para que las condiciones de estas personas pudieran respetarse en esta sede diplomática. Y sí, es un momento de colaboración entre gobiernos que ideológicamente están bastante opuestos. Bueno, César, vamos ahora a una pausa y regresamos para analizar de manera profunda el rescate de estos 5 asilados políticos. Seguimos en Informe Extra acompañados por César Báez, analizando el rescate de los 5 asilados en la Embajada de Argentina en Caracas, rescatados por una operación reivindicada por el gobierno de Estados Unidos. César, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha reivindicado el rescate de estos dirigentes opositores. Se supone que a través de una operación militar y que ya estarían o que ya están en territorio estadounidense. ¿Podrías explicarnos o señalarnos qué es lo que se sabe o qué más se sabe sobre esta operación? Mucho por parte de periodistas que claman tener acceso a fuentes confidenciales, pero lo pondría en disputa por la naturaleza de esta operación y por el hecho de que probablemente operaciones similares puedan ocurrir en el futuro. Por lo que sabemos, por lo menos por parte del secretario de Estado, es que esto fue una operación de rescate muy precisa, llevada a cabo por organismos de inteligencia de Estados Unidos en colaboración con Argentina. Por lo que podemos deducir de la naturaleza de esta operación es que ocurrió el pasado fin de semana. Apenas el lunes se dio el anuncio, pero sabemos que pues por la naturaleza de una operación de este tipo, pues se puede acceder a información pública sobre, por ejemplo, vuelos que han ocurrido entre Estados Unidos y Venezuela. No hay información de ningún vuelo especial o sospechoso en ese sentido. Probablemente ocurrió por vía terrestre, lo cual implica pues varias horas, incluso posiblemente días de logística, y probablemente estas personas habrán salido por la frontera terrestre de Venezuela, bien sea hacia Colombia o hacia Brasil. No hay forma de especificarlo a cuál país en concreto. Pero lo que más llama la atención es que para que una operación de este tipo haya sido exitosa, claramente tuvo que haber algún tipo de colaboración con cuadros medios y bajos dentro de la Fuerza Armada o los cuerpos represivos del régimen, puesto que esto era una sede diplomática altamente vigilada. Las personas que allí se encontraban eran objetivos políticos muy importantes y fichas muy importantes para el chavismo. Y hasta ahora, por lo que se ve, la respuesta de voceros oficiales, como por ejemplo Diosdado Cabello, pues es evidente que estas personas salieron en contra del consenso, en contra del consentimiento de los más altos jerarcas del régimen venezolano. Así que probablemente hay algún tipo de colaboración con organismos de inteligencia, en concreto de Estados Unidos, y también hay un quiebre dentro de las fuerzas represivas del régimen que fueron las que permitieron que esta operación fuera exitosa. Ahora, en la historia no es la primera vez que se da un rescate de diplomáticos asilados en la residencia pues, del embajador de un país. En 1980, durante el gobierno de Jimmy Carter,
Estados Unidos, a través de una operación, liberó a 6 diplomáticos que estaban escondidos, refugiados en la residencia del embajador de Canadá en Irán, ¿no? Hay una película muy buena del 2012 que se llama Argo, ¿no? Dirigida y protagonizada por Ben Affleck. Ahora, esta operación es reivindicada como una operación militar por parte de Marco Rubio y deja un mensaje. ¿No te parece que esto implicaría además que la posición de los gobiernos dictatoriales de la región podría verse comprometida ante operaciones de este tipo dentro de sus territorios? Sí, por supuesto. De todas maneras, de acuerdo a lo que ha comunicado el secretario de Estado Marco Rubio y también lo que se ha reportado en medios de comunicación estadounidenses, parece que la manera de acercarse o de publicitar esta operación es muy discreta, repito, por la propia naturaleza de lo que ocurrió y mi interpretación, porque pueden ocurrir operaciones similares en el futuro, porque Estados Unidos está interesado en mantener una capacidad operativa importante en Venezuela. No vamos a tener acceso a muchos detalles de la operación. El día de ayer María Corina da una entrevista donde pues reafirma este punto que por la naturaleza y también para proteger a las personas involucradas que siguen dentro de Venezuela, no se puede comentar mucho sobre lo específico, pero ella también lo cataloga como una operación épica, incluso dice de película. Sin embargo, pues creo que hay que ser un poco comedidos en lo que ocurrió. Claramente se involucran órganos militares, se involucra inteligencia de Estados Unidos y Argentina, al menos hasta el momento confirmada. Pero repito y remarco, lo más importante en este punto es entender de que la oposición venezolana, en concreto María Corina Machado y Edmundo González, ahora están pasando de un momento narrativo en el que rescataban o reivindicaban una victoria electoral que ya pasó a una etapa postelectoral que implica acción más allá del discurso. Esto es un signo muy importante sobre la capacidad que tiene la oposición venezolana para actuar en el terreno. Ahora, ¿qué impacto va a tener esta operación en las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos? Y también en las relaciones entre Venezuela y Brasil, que después de todo es el país que tenía a su cargo la custodia de esta sede diplomática. En el caso de Venezuela y Estados Unidos, pues parece que lo que se sigue manteniendo como factores importantes son la negociación de las sanciones por parte del régimen de Maduro, que busca un alivio de sanciones, que ha sido la política de las últimas administraciones, sobre todo en la industria petrolera. A Maduro pues no le conviene buscarse una pelea contra Estados Unidos en este momento cuando lo que están intentando es conseguir convencerlos de que es una mejor estrategia simplemente acercarse, mantener empresas estadounidenses como Chevron, que tiene una licencia para operar en Venezuela, que está pronta a expirar también. El día de hoy también expiró una licencia general, la licencia general 8, que permitía que cualquier empresa estadounidense en el área o en la industria de hidrocarburos pudiera hacer negocio con el Estado venezolano. El régimen de Maduro está buscando que eso se mantenga o se profundice, así que probablemente este incidente, aunque es mayor para ellos, no represente una ficha de negociación contra Estados Unidos. Y en el caso de Venezuela y Brasil, la Cancillería de Brasil cuando se comunicó o cuando hizo pública su notificación sobre este hecho, ellos dicen que no estaban enterados de que esa operación iba a ocurrir ni que ocurrió, se enteraron después, no tienen información alguna sobre salvoconductos, es decir, han eliminado la versión que quiere imponer la dictadura chavista, de que ellos fueron de que dieron salvoconducto y que esas personas salieron de manera amistosa tras una negociación. Así que probablemente vemos como igual Brasil sigue manteniendo distancias, aunque no quiere convertirse en un enemigo, en un contrincante de Venezuela. De hecho, Lula da Silva y Nicolás Maduro en este momento se encuentran en la misma celebración, en la misma cumbre en Rusia, donde se han encontrado con presidentes como Putin y Xi Jinping. Ahora, sí, sería interesante que nos menciones el contexto en el que Nicolás Maduro se entera de la liberación, del rescate de estas personas. Sí, Nicolás Maduro en este momento se encuentra en Rusia, específicamente en Moscú, por la celebración en torno a la participación de Rusia en la Segunda Guerra Mundial, una cumbre que ha reunido prácticamente a los principales líderes autoritarios del mundo, tal como los mencionó un momento el propio Vladimir Putin, Xi Jinping y demás, han tenido reuniones con Nicolás Maduro. Y esto es un intento, primero, recordemos, en los últimos meses, la gran apuesta del chavismo es que en Venezuela se pase página, se olvide de que Edmundo González ganó por abrumadora mayoría una elección presidencial y se concentre, por ejemplo, la clase política en participar en próximas elecciones y todos se olviden de lo que ocurrió en el país.
para eso él también requiere de apoyo internacional y un poco también quiere evitar Nicolás Maduro verse en el espejo de Bashar al-Assad en Siria, que vio su régimen colapsar y Rusia, que era su mayor aliado y que tenía importantes intereses estratégicos en Siria, no hizo prácticamente nada que pudiera detener el colapso de ese régimen. Por tanto, Maduro, buscando mayor estabilidad, buscando asegurar las alianzas en el plano internacional, se encuentra con que de un momento a otro en su país ocurre una operación, al menos en colaboración con fuerzas de Estados Unidos y Argentina, sus principales rivales ideológicos en la región, y no tiene una forma de explicarlo ante sus bases, ante su gente, ante los cuerpos represivos. No hay una explicación coherente de que eso ocurrió porque ellos querían. Entonces, Maduro se ve impotente en este sentido, se ve burlado su aparato de inteligencia, su aparato represivo, y eso también manda una señal muy importante a las personas que están dentro de estas estructuras del régimen, de que es posible comunicarse, accionar y negociar para lograr una salida consensuada en Venezuela. Ahora, ese punto es bastante interesante, ¿no? La imagen que ahora tiene el servicio de inteligencia, los servicios de seguridad de esta dictadura, y no solamente la imagen de la dictadura venezolana, ¿no? De sus servicios de seguridad, sino también los de sus aliados, los de la inteligencia cubana, la inteligencia china, la inteligencia venezolana, perdón, rusa, que también deberían haber, también se estarían viendo afectadas por esta operación. ¿Cómo quedan todos estos servicios de inteligencia y cómo queda y cómo se ve afectada la dictadura de Nicolás Maduro ante un rescate como este? Quedan bastante vulnerables porque, nuevamente, la estrategia macro de la oposición venezolana es lograr un quiebre interno dentro del chavismo. No una estrategia nueva, realmente es la última piedra de tranca que separa a los venezolanos de consolidar una transición democrática en Venezuela, pero es un punto no menor. Ahora, el hecho de que ese quiebre ocurra no significa que se está buscando negociar con los altos jerarcas del chavismo, como Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, los nombres que más suenan cuando se habla de la dictadura chavista, sino que se busca un quiebre más apelando a los rangos bajos y medios de la Fuerza Armada, de los órganos de inteligencia del régimen, que a fin de cuentas no gozan de los mismos privilegios que sí gozan los altos jerarcas, los grandes generales dentro del ejército venezolano, pero también, repito, estas personas que son altos jerarcas tienen importancia estratégica porque hay personas debajo que les obedecen. Si María Corina es capaz de accionar con los rangos medios y bajos para lograr una operación que va totalmente en contra de lo que los más altos jerarcas del régimen quieren, eso significa que hay altas posibilidades de seguir operando con, repito, rangos medios y bajos de la Fuerza Armada para poder consolidar un apoyo que le permita a Edmundo González pasar de la etapa de presidente electo reconocido internacionalmente a presidente en funciones con control sobre el territorio en Venezuela. César, vamos ahora a una pausa y regresamos para analizar con más detenimiento el relato del régimen ante estos hechos. Seguimos en Informe Extra acompañados por César Báez analizando el rescate de los 5 refugiados disidentes políticos en la Embajada de Argentina en Caracas, rescatados por una operación militar en colaboración con el gobierno de Estados Unidos. Bueno, César, en el bloque anterior hemos analizado lo que se sabe del rescate, también cómo se ve afectada la imagen del régimen de Nicolás Maduro, de sus servicios de inteligencia y las circunstancias en las que el dictador se entera del rescate. Ahora, Diosdado Cabello, ministro del Interior, está señalando que en realidad no hubo una operación militar, sino que en verdad hubo coordinación con el gobierno de Estados Unidos. ¿Cómo analizas este relato teniendo presente todo lo que ya nos ha señalado? Que efectivamente habría coordinaciones, pero con mandos bajos, no con los jerarcas de la dictadura. Sí, primero me gustaría recordar lo que ocurrió el año pasado con la salida de Edmundo González de Venezuela. Fue un momento pues, bastante confuso para los venezolanos porque la primera noticia, la primera palabra de que Edmundo González había salido del país se tuvo por parte de la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Y los voceros del chavismo tenían control de la narrativa desde el inicio. Ellos fueron quienes dieron la noticia. Tuvo que salir la oposición a dar explicaciones y a fin de cuentas ellos presentaron pruebas, presentaron Sí, fotos de Edmundo González con con los Delcy hermanos Rodríguez Rodríguez, claro. en Siendo la presionado. embajada. Ajá.
claro, en la Embajada de España. Claro. Luego mostraron fotos de Edmundo González subiéndose a un avión de la Fuerza Aérea de España en Maiquetía. Es decir, siempre tuvieron control de la narrativa. En este caso no. De hecho, la primera respuesta oficial por parte de un alto jerarca del régimen vino más de 24 horas después del anuncio por parte de Diosdado Cabello, y lo que él presenta como pruebas, al menos recordemos algo también, en esta operación también se rescata a la madre de María Corina Machado, la señora María Corina Parisca. Y lo que él presenta son fotos de la mamá de María Corina en un aeropuerto, fotos inconsistentes. En una foto antes de pasar por migración, en teoría, se le ve con unos zarcillos. En una foto posterior donde está en una sala de espera, se le ve con otros zarcillos. Hay inconsistencia en esas imágenes. Presenta una captura de pantalla del sistema migratorio venezolano marcando la salida, algo que es totalmente manipulable. Y dicen que salió simplemente en un vuelo de Caracas a Bogotá, pero repito, sin presentar pruebas realmente confiables. Y no ha presentado prueba alguna para explicar cómo salieron los asilados de la Embajada Argentina. Entonces, no tienen control sobre la narrativa. De hecho, han evitado otros altos jerarcas del régimen. Los hermanos Rodríguez no han dicho una palabra sobre lo que ocurrió. Eso significa que no tienen control sobre la narrativa, no tienen pruebas, y ocurrió en contra o a espaldas de los más altos jerarcas del régimen. Ahora, esta es una muy buena noticia para la oposición. Sin embargo, sería importante saber, después de bastante tiempo pues, de las elecciones, estamos cerca de un año después de las elecciones del año pasado y 5 meses después de la fecha en la que Edmundo González hubiera tenido que asumir la presidencia. ¿En qué circunstancias, en qué situación se encuentra la oposición venezolana ahora? Se encuentra en un reto bastante importante porque para sectores de la oposición venezolana que acompañaron a María Corina Machado y a Edmundo González en la elección presidencial, no es fácil mantener una etapa de resistencia activa contra el régimen. Recordemos que hay una convocatoria a elecciones regionales para elegir a gobernadores y a diputados a la Asamblea Nacional para este 25 de mayo. Para muchos partidos y líderes políticos, mantenerse en la etapa de resistencia buscando la abstención significa renunciar a su relevancia como actores políticos, como partidos políticos, como dirigentes, y han buscado romper el liderazgo de María Corina Machado, intentando persuadir a los venezolanos de que vale la pena ir a elecciones para seguir manteniendo el descontento contra Nicolás Maduro. Esto es una opción muy poco popular en Venezuela. Ninguna encuesta apunta a que se va a producir una participación masiva. Las personas han entendido que lo importante es defender el resultado del 28 de julio, donde Edmundo González fue electo presidente. Sin embargo, pues para María Corina es difícil mantener una narrativa de vamos a defender el resultado del 28 de julio a medida que pase el tiempo si no toma acciones en ese sentido. Para la sociedad venezolana, que está generándose un poco de frustración, un poco de hartazgo por entender que se ganó una elección, se presentaron las pruebas de que se ganó y no se pudo hacer nada más, esto representa pues una noticia muy refrescante. Significa que María Corina no solamente habla de defender la elección presidencial, sino que tiene mecanismos para defenderlo en el terreno, y eso es muy importante para que haya representatividad y confianza en el liderazgo. Ahora, en este escenario que estás mencionando, ¿cómo evalúas la postura de Enrique Capriles? Sí, bueno, recordemos, Enrique Capriles, 2 veces candidato presidencial de la oposición, 2012 y 2013, sin duda alguna una de las figuras más representativas de la causa por la libertad en Venezuela. Él rompió el liderazgo con María Corina Machado desde el inicio. De hecho, si analizamos los antecedentes, recordemos que María Corina llega a a la posición del líder de la oposición porque gana unas primarias por una mayoría aplastante, el 92%, logra alianzas clave para llegar a ese 92%, pero, por ejemplo, Enrique Capriles en esa primaria, a él lo postula su partido político, él no asiste a debates, Sí. tiene una campaña errática que no fue entendida por los venezolanos, y él se retira a semanas de la primaria diciendo que no hay ambiente de primaria, que no sabe cómo animar a la gente para que participe, y siempre tuvo un gran recelo hacia el liderazgo de María Corina Machado. Eso es lo que explica por qué cuando hay una oportunidad para quebrar el liderazgo y para volver a ser relevante políticamente, decide participar en las elecciones del 25 de mayo. Él también decidió participar en el referéndum del Esequibo, que fue la primera oportunidad de persecución que tuvo el régimen contra los 5 asilados de la Embajada Argentina también. Entonces sí, Capriles simplemente está buscando una manera de romper el liderazgo opositor para volver a ser representativo. No lo está consiguiendo de ninguna manera, y bueno, para los venezolanos también es triste ver cómo alguien que en algún momento representó la esperanza de la libertad, hoy en día parece un colaborador más del chavismo. Ahora, para terminar, ¿cuál es la posición que tienen otros líderes en el exilio como Juan Guaidó y Leopoldo López con respecto a estas elecciones y al liderazgo de María Corina Machado?
Sí, otros líderes como, bueno, ya que mencionas a Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela en su momento, Leopoldo López, que también representó una alternativa de resistencia, han estado totalmente plegados al liderazgo de María Corina Machado. Voluntad Popular, que es el partido del que provienen estos dos personajes, ha estado totalmente alineado con el liderazgo de María Corina y Edmundo González, a tal punto que recordemos, el candidato de Voluntad Popular, Freddy Superlano, para las elecciones primarias, que se convirtió pues, en el líder en el terreno en Venezuela de Voluntad Popular, se encuentra preso desde hace muchos meses ya. Esto significa que sí, por gran parte de los liderazgos opositores hay suficiente entendimiento con la agenda y sí, hay mucho respeto hacia las decisiones que se están tomando porque, repito, son partidos que entendieron, al menos desde la primaria, donde de hecho Frei Superlano se retira para apoyar a María Corina. Desde un principio se mostró pues ese alineamiento natural entre ellos. Han demostrado también tener un gran entendimiento con cuál es la causa que el pueblo venezolano apoya y repito, que estos personajes, que estos actores políticos sean importantes y sean relevantes no es por su nombre, sino por el hecho de que son representativos para la sociedad venezolana. Así que gran parte de la oposición sigue unida. Bueno, esperemos que la oposición siga unida bajo el liderazgo de María Corina Machado y que se logren avances y por lo menos se consiga el objetivo que ya se conoce de todas maneras de lograr un quiebre dentro de la institución de las Fuerzas Armadas para lograr remover del poder a esta cúpula criminal que ya está mucho tiempo en el poder y que no tienen la intención de dejarlo. César, ha sido un gusto tenerte con nosotros. No, muchas gracias por la invitación. Bueno, saludos, hasta aquí Informe Extra. Gracias por acompañarnos.